Pedro Sánchez y Marruecos podrían estar escondiendo un acuerdo secreto sobre los MENAs, sobre el tráfico de menores de Marruecos a España. No sabemos si ese acuerdo es tácito o es explícito y entonces sería secreto con el fin de que todo permanezca como está, de que las declaraciones por parte de Marruecos y las declaraciones por parte de España, me refiero a las declaraciones por parte de Marruecos que quiere devueltos a todos los MENAs. Las últimas declaraciones del ministro de Interior de Marruecos apuntan a que reclama todos los menores en territorio español, no solo los de la invasión, sino también aquellos que están distribuidos en territorio español desde hace tiempo. Y el otro, las otras comunicaciones, declaraciones por parte del gobierno de que no es tan fácil devolver a los menores, bueno, todas estas comunicaciones, declaraciones oficiales servirían más bien para que cada parte quede bien de cara a la opinión pública. Marruecos, que quiere hacerse cargo de los menores, de cara a las familias de Marruecos que los reclaman y, por tanto, legitimándose ante sus súbditos el reino de Marruecos como un reino que defiende los derechos de los menores de Marruecos fugados que tienen que ser devueltos a la familia, y por parte de Pedro Sánchez la imagen ante la sociedad española de un gobierno que protege a los menores y que no los suelta de cualquier manera sin saber primero a dónde van a ser devueltos, quiénes son sus familias y si la devolución a sus familias puede esconder, puede implicar algún tipo de vuelta a un entorno hostil o incluso violento, donde podrían ser víctimas de malos tratos, de abusos o quién sabe de qué otros delitos. Estas son las pantallas que cada parte ofrece a sus propios electores, a su propia sociedad, con el fin de permanecer o mostrar una imagen positiva de sí, mientras la casa, como se suele decir, se queda sin barrer. Todo permanece como está. Los menores que entraron en Ceuta en las últimas invasiones serán repartidos por el territorio español y nada apunta a que finalmente serán devueltos. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿y cuál es la verdadera red de explotación de menores? ¿La de Marruecos, de donde presuntamente huían esos menores? ¿O la de España, que hace negocios y negocios muy suculentos con la acogida de menores, negocios que vamos a analizar y te voy a exponer en este vídeo? Sí, porque aquí muchas personas y muchos lobbies ganan mucho dinero y nadie quiere renunciar a ello. Venga, vamos con el vídeo. Antes que todo, quiero partir de una noticia que quizá no está directamente relacionada con el tráfico de menores en España, de menores que provienen de Marruecos, pero sí que está relacionada con lo de Ceuta, porque nadie ha apuntado a este problema. Mi post es el primero que yo mismo he leído sobre este tema, pero que creo que es importante señalarlo. En el desfile de ministros que están acudiendo a Ceuta, hay un gran ausente, o mejor dicho, una gran ausente, una persona que desde mi punto de vista tendría que haber sido la primera en pisar el suelo de Ceuta, por lo que supone la invasión de Ceuta a nivel de higiene y seguridad sanitaria. Y me refiero a la ministra de Sanidad, que está prácticamente desaparecida. Ahora, que no tardó ni un minuto en ir a hacerse la foto al lado del buque del antivirus con su amigo Tedros Adhanom de la ONU. Pero aquí en Ceuta, emergencia sanitaria ninguna, no vaya a ser que vayamos estigmatizando a los migrantes y haciendo creer que son portadores de enfermedad, como si el peligro no estuviera. Es curioso, los médicos de Ceuta contra Mónica García. No hay ningún protocolo y nos preocupa que haya brotes de enfermedades. Desde mi punto de vista, Mónica García, no sé si antes he dicho Mónica Oltra, no, es Mónica García. Mónica Oltra sí que está asociada al tema de menores, es así, bien. Mónica García tendría que haber sido la primera de los primeros ministros, junto con Marlaska, crisis de seguridad y crisis de sanidad. ¿Por qué? Porque tú no sabes de dónde vienen esas personas y qué llevan. No puedes afirmar a ciencia cierta que son portadores de enfermedades, pero tampoco puedes afirmar o actuar como si fuera el exacto contrario. Debes aplicar medidas, debes aplicar medios, tienes que militarizar la zona, acordonarla, recuperar toda la gente, meterla, concentrarla en un único lugar
tiene que establecer, por tanto, ese lugar. Por eso yo hablo de que la manera de reaccionar está muy asociada a la posibilidad de haber cometido una dejación de funciones por parte de muchos ministros y una traición a la nación española y al pueblo español. Porque lo normal hubiese sido desplegar el ejército, argumentar como razón la causa sanitaria, lo más importante, porque tú no sabes qué trae esa gente. En los primeros vídeos vimos gente que decía que tenía hepatitis C, etcétera. Son enfermedades contagiosas. Acordonar las zonas, ¿no? Como si fuera una zona, recuerda, que tendrían que haber aplicado los métodos militarizados de China cuando la crisis del COVID. Igual, voy a meter el ejército, voy a acordonar la zona, voy a extremar la medida de seguridad, voy a concentrar todas las personas en un único lugar para que no se mezcle con la gente, voy a organizar un censo, todavía no sabemos ni siquiera sabemos el nombre, apellido, quiénes son, la nacionalidad, de dónde provienen esos menas. Están ahí campando a sus anchas, creando un pueblo de chabolas en una playa donde hay personas que han contraído ya enfermedades de piel, ojo. Entonces, esto es lo que tendrían que haber hecho. Y pasar, al igual que organizas un censo, también pasas un examen sanitario con médicos militares acostumbrados a trabajar en zonas de crisis, no con médicos civiles, porque no puede restar a los médicos civiles del servicio que tienen que prestar los ciudadanos. Y tampoco puedes meter a esa gente en centros de salud que pueden convertirse en foco de transmisión de enfermedades e infecciones. Eso es lo que tendrían que haber hecho y hacer un control exhaustivo a cada uno. Qué lejos quedan los tiempos cuando, te estoy hablando de hace 40 años aproximadamente, cuando yo iba a los campamentos de verano, mi padre trabajaba para una organización nacional, la Organización Eléctrica Nacional de Italia, y teníamos los famosos economatos, los famosos campamentos de verano para los hijos de los trabajadores. Qué lejos quedan los tiempos en los que yo cada verano, para ir al campamento de verano durante 20 días, tenía que pasar 5 controles sanitarios. 5, ¿eh? Examen de las heces, examen de la orina, tuberculina, renovar, ¿no?, el examen de la tuberculosis, antitetánica y un examen exhaustivo de uñas, dientes, boca y partes genitales, a no ser que traías algo que podría convertir el campamento en un foco de infecciones. Éramos niños de familias italianas que provenían de distintas partes de Italia, se concentraban en un lugar, no éramos extranjeros, no se hacía esto con ánimo a estigmatizar la gente de un lugar o de otro, todos tenían que pasar ese control, todos, los que venían del centro de Milán como los de la periferia de Nápoles, ¿no? Todos lo teníamos que pasar. Y no había quien dijera, no vayamos a hacerlo, a no ser que estamos estigmatizando a determinadas etnias dentro de Italia, que si los rumanos, que si los gypsies, o que, no, nada de todo eso. Se hacía, pero claro, a día de hoy, ¡ay, no se te ocurra! Ni se te ocurra mandar a la directora, a la ministra de Sanidad, para que haga un examen a esos niños, porque estás estigmatizando la inmigración, estás lanzando una imagen de que estás diciéndole a la población que los inmigrantes son portadores de enfermedad. La cuestión no es por la migración, la cuestión es que de repente masivamente hay un montón de gente que tú no sabes quién es y cuál es su historial médico, y tienes que comenzar por saber quién es y construir un historial médico de ellos, por pura organización civil. Tremendo. Bueno, no se ha hecho nada de todo esto y para mí esto ya es materia como para imputar a la ministra de Sanidad por un delito en contra de la salud pública, desde mi punto de vista, si no se han activado protocolos. Bueno, pero vamos a ver el tema que nos reúne aquí hoy porque es tremendo. Tú por mí, yo por ti y la casa sin barrer. Este podría ser el acuerdo secreto, tácito o explícito entre Sánchez y Mohamed VI. Fíjate, el gobierno ve inviable devolver a los menas, como pide Rabat, y el Partido Popular exige identificarlo antes de distribuirlo a la comunidad autónoma. Lo normal, crea un censo, identifícalos, abre un historial médico, hazle unos exámenes, sepamos qué atenciones necesita. Una vez que esa persona va a un centro, ¿qué atenciones necesita desde el minuto 1? Imagínate que tiene SIDA, que tiene hepatitis o que tiene otro tipo de infección y lo mete en una habitación junto con otro que ya está en el centro, a compartir espacios. Que es tremendo, tremendo, demoledor. Y todo esto proviene de una noticia que ha publicado El Español Urgente. El ministro marroquí de Justicia ha asegurado que Rabat reclamará su retorno por la vía legal y política. Marruecos exige ahora repatriar todos sus menores no acompañados que están en España. Deben estar en su país. Todo apunta a una declaración de intenciones para quedar bien con sus propios súbditos, pero que no cambiará nada en el fondo,
porque ya será el gobierno de Pedro Sánchez que argumentará que no lo va a hacer por una cuestión de protección del menor. Ahora lo veremos. Hércules también, lo decía, Marruecos reclama ahora a España el retorno de todos sus menas. El ministro marroquí de Justicia ha reclamado este lunes a España el retorno a Marruecos de los menores marroquíes no acompañados que permanecen en territorio español tras la reciente entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta. La petición se produce después de la invasión desencadenada en la frontera de la ciudad autónoma, donde numerosos menores marroquíes accedieron a territorio español y permanece actualmente bajo tutela de las autoridades. El país también, Marruecos, reclama el retorno al país de sus menores en España. La misma oferta que planteó hace 2 años, este detalle es importante, la misma oferta que planteó hace 2 años, pero no ha aplicado. ¿Por qué no ha aplicado? Porque son todas manifestaciones públicas para causar, ¿no?, buena percepción entre sus súbditos y dejar a España en mal lugar como que es un Estado que secuestra a sus menores. Mientras el discurso le viene cómodo precisamente al gobierno de España en el exacto revés. Marruecos está dispuesto a recibir a todos sus menores de edad, decía F, no acompañados, marroquíes que están en España. Si el país, es decir, si España, esta es la condición, levanta los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo, asegura F, una fuente diplomática. Es decir, Marruecos lanza el órdago, oye, nosotros queremos de vuelta a todos los menas, pero vosotros tenéis que levantar los obstáculos judiciales, las trabas administrativas y burocráticas para que esos menas puedan volver. ¿Cuáles son esas trabas burocráticas? Estefanía Molina lo expresa, lo explica muy bien. El tema de devolver a los menores a Marruecos es bastante complejo jurídicamente. Es cierto que existe un acuerdo que prevé su devolución desde España, pero se debe aplicar también la ley de extranjería y la ley del menor. Para empezar, porque no se puede agrupar a los menores y devolverlo a Marruecos por mera voluntad. Se tienen que abrir expedientes, fíjate el entramado burocrático que ha creado el gobierno de Pedro Sánchez para mantener esos menores en la red de explotación y de los negocios de los lobbies españoles que hacen precisamente mercadeo con el gobierno para recibir ayuda y financiación pública. Cuantos más menas se acogen, más las organizaciones de acogida reciben subvenciones, dinero y se enriquecen. Dice, se tienen que abrir expedientes que deben ser individualizados, menor a menor. La justicia ya ha declarado ilegales intentos de devolución colectiva. Fíjate, hay que hacerlo menor a menor. En ese sentido, para cada procedimiento en España, tiene que recabar información, España tiene que recabar información sobre las circunstancias familiares del menor. Si no se puede acreditar una vía adecuada, es decir, si Marruecos no facilita eso y no ofrece información, Marruecos te dirá, devuélveme la gente. España le dice, sí, vale, pero necesito saber quién es la familia y qué historial tiene. Marruecos dice, mira, nosotros, nuestro Estado, no tiene recursos ni tiene previstos servicios sociales. No tenemos servicios sociales que se hacen cargo de hacer seguimiento a las familias que han perdido los menores o que han denunciado la salida de menores. Ni siquiera sabemos quiénes son y no vamos a establecer presupuesto. Por tanto, bueno, las intenciones, las buenas intenciones de España y Marruecos se quedan todas en un saco roto y nadie hace nada y todo permanece como está. Son anuncios de propaganda, son declaraciones de intenciones para dejar todo como está, porque ni Marruecos va a hacer un seguimiento de las familias para informar a España, ni España está interesada en que Marruecos informe, porque si no tendría que devolver esos menas y no introducirlo en la red de explotación de menores de la que se hace negocio con las ONGs en España. Por tanto, no resulta posible la repatriación. Dice, el menor permanece aquí bajo el sistema de protección correspondiente. En cambio, si se identifica a su familia y el menor quiere volver, esa circunstancia facilita la valoración de su interés superior, aunque el procedimiento y las garantías legales siguen siendo necesarios. Finalmente, si el menor se opone, el procedimiento se vuelve más complejo. El menor, una vez que se ha adaptado, el gobierno juega también con esa circunstancia. El menor, una vez que lleva 1 año aquí viviendo, ha hecho sus amigos, tiene la posibilidad de vivir en un lugar con mayores recursos, tiene a disposición servicios que no tendría en su propio país. Al final dice, oye, mira, yo estoy aquí, además me van a dar permiso de residencia, después puedo trabajar aquí, voy a tener más oportunidades viviendo aquí, he conocido a otra gente, me he insertado en otro ambiente mucho menos hostil, de donde tengo que luchar por la supervivencia, dependiendo del barrio, del lugar de donde provengo. Entonces, claro, el gobierno juega con que las trabas burocráticas lleven a un asentamiento del menor, a un echar raíces, a un apego territorial en el lugar de acogida, por el que al final el menor es quien se va a oponer. Nos hemos gastado un dineral y el procedimiento, ¿qué le va a pasar al procedimiento si se interrumpe? Perdón, si el menor se opone. Vamos a leerlo. Si el menor se opone, el procedimiento se vuelve más complejo. Hay que escucharle y tener en cuenta su voluntad, además de intervenir la Fiscalía y existir la posibilidad de recurrir la decisión y solicitar asistencia jurídica gratuita. No se garantiza la devolución. Y mientras tanto, España, a través de las comunidades autónomas, tiene que darle protección
y cuidados. Por tanto, recursos que no tendría en su lugar y que al final generan el complejo inverso de Ulisse, de Odiseo, ¿no? De Ulisse, en la isla de la ninfa Calipso, ¿no? Al final al menor se le corrompe con toda una serie de beneficios y privilegios por vivir en España, que se acomoda y prefiere quedarse en lugar de volver a su Ítaca, por así decirlo, ¿no? Lo digo por las opiniones que ven fácil solucionar el asunto. No es tan sencillo como aplicar un tratado y devolver a todos los menores. Hay que estudiar cada caso individualmente y cumplir un procedimiento con garantías. Esto es lo que decía Estefanía Molina, le da un post súper interesante. Y claro, por tanto, aquí tenemos este contubernio entre Marruecos y España que hace que el menor al final, todo está preparado para que al final el menor permanezca en España. Tan es así que el juez Jesús Villegas escribía ese post. Nos toma el pelo, el ministro de Justicia marroquí exige el retorno de sus menores, pues que colaboren con los trámites necesarios. Si Marruecos no ayuda, nada hay que hacer. Es cosa de dos. Claro, Marruecos dice, bueno, devolvérnoslo, pero nosotros no estamos dispuestos a aplicar vuestro procedimiento. La culpa es vuestra que habéis convertido el procedimiento en extremadamente burocrático para hacer que al final se quede. Y en efecto, es así. Como en efecto, es así que a Marruecos le conviene no facilitar, no implantar procedimientos para informar sobre la familia, porque así esos niños no volverán a Marruecos. Y al final ves que todo esto forma parte de un acuerdo, ¿no? De un beneficio mutuo entre España y Marruecos, porque Marruecos se deshace de unos niños que les costaría mantener a Mohamed VI y España se hace con unos niños que puede explotar y con los que puede mercadear a través del voto cautivo de organizaciones ONG que trabajan para recibir dinero del gobierno. Fíjate, Marruecos exige a España la repatriación de sus menas en Ceuta, mientras Sánchez quiere repartirlos por la comunidad autónoma. El procedimiento de reparto por la comunidad autónoma sigue avanzando. ¿Por qué? Porque no hay ningún interés. Tanto Marruecos sabe que las declaraciones de España son un brindis al sol, como España sabe que las declaraciones de Marruecos son otro brindis al sol, ¿no? La Gaceta. La policía registra la sede de la ONG que más dinero ha recibido para gestionar centros de menas y detiene a su director, miembro del PSOE. Entendemos cómo funciona el contubernio, entendemos cómo funciona dame menas, porque cuanto más menas me das, más dinero yo recibo y ya ese dinero haré yo mi arquitectura, mi creatividad contable para llevármelo para mí. Es terrible, ¿no? Aquí decía Hermantel, si empiezan a seguir el dinero de la industria humanitaria, nos vamos a entretener un montón. Se roba a manos llenas. De ahí el cariño a los niños, a los menores que provienen del extranjero. Terrible. Mientras tanto, y claro, en esto Rosa Díez decía, ¿secuestrará Sánchez a los menores marroquíes solo para crear un nuevo conflicto entre administración y partidos políticos de España? No solo para eso, sino también porque hay un negocio detrás de que viven y comen muchos afines al PSOE. Esto es un poquito como el contubernio, el lobby de las escuelas, de las autoescuelas, ¿no? Qué fácil sería en España, como es en Estados Unidos, que en los institutos estuviera una asignatura de educación vial y que las personas que estudian en el instituto, el último año de instituto, se saquen el carnet de conducir, por ejemplo. Tendría que reducir la edad para sacarse el permiso a los 17, 18 años, ¿no? A los 17 años. Bueno, y sería un servicio público. Con el dinero que cuesta sacarse un carnet de conducir, lo fácil que sería introducirlo en el sistema, ese aprendizaje, introducirlo en el sistema escolar, pero claro, si lo introduce en el sistema escolar, ¿quién pierde? ¿Quiénes son los grandes perdedores de esto? Si lo conviertes en un servicio público. Las autoescuelas. El lobby de las autoescuelas no quiere que estudiar un carnet de conducir, estudiar educación vial y sacarse un carnet de conducir en un instituto, en la enseñanza pública, sea una realidad. ¿Por qué no quiere? Porque pierde el negocio. Del mismo modo, el lobby de la acogida de extranjeros no quiere perder su negocio, no quiere que haya menos extranjeros que entran, quiere que cada año haya un número mínimo de extranjeros para mantener su negocio. Es todo un negocio que tenemos vinculado a esto que es tremendo, que te voy a mostrar. Es un vídeo que explica de manera gráfica el fenómeno de la migración a Europa 2010, 2011, fija Afganistán en 2011, luego llega la guerra en Siria y verás rojo Siria, luego viene algo en Marruecos, en el Magreb y verás rojo el Magreb. Fíjate la guerra en Siria, lo que supone
los talibanes, todo a Europa, 2017, 2018, problema en el Sáhara Occidental, 2019, 2020, Ucrania, guerra en Ucrania, fíjate cómo se pone rojo Ucrania, 2021, Irán, 2023, fíjate cómo viene, cada puntito son 100, cada puntito son 100. En 2010 el problema era Albania, dentro de la misma Europa, pero fuera de la Unión Europea. Con el tiempo han sido otros países y nos hemos llenado de personas que provienen de otras culturas. Así como hemos destruido prácticamente el legado histórico de Europa. El Instituto para la Remigración ha publicado un mapa en el que cada punto representa 100 migrantes ilegales que han entrado en Europa. Tremendo, tremendo. ¿Qué te parece? Bueno, esto es lo que tenemos. Esto ya no es lo que nos espera, sino es lo que estamos viviendo. Ese es el negocio que hay detrás y tal vez, quién sabe, ese podría ser el acuerdo secreto entre Pedro Sánchez y Marruecos, que viene bien a las dos partes, mientras cada una luego, a través de diplomacia de micrófono, hace comunicados para hacer creer a sus propios electores de que es un gran defensor de buenas causas, cuando sin embargo los perjudicados somos nosotros los españoles, porque nos engaña el gobierno de España, y los marroquíes porque les engaña el rey y el gobierno de Marruecos. Ese es mi punto de vista, pero me gustaría saber qué es lo que opinas. ¿Crees que hay un acuerdo secreto entre Sánchez y Marruecos para el tráfico de menores? ¿Crees que ese acuerdo es implícito o es explícito? Te espero en los comentarios. Hipea el vídeo, dale a hipear, compártelo, hazlo llegar a más personas. Suscríbete si es la primera vez que me ves o no estás suscrito todavía, suscrita. Activa la campanita para recibir la notificación porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos volveremos a ver. Chao.